fisiológicas y anatómicas que podían interactuar para su disfunción. Para ello, tenemos que entender primero cuáles son las atribuciones que tiene un páncreas para que pueda funcionar. Primero, si ubicamos la posición anatómica de este páncreas, vamos a darnos cuenta. No tenemos otros plumones más que estos. Vamos a darnos cuenta, vamos a utilizar algunos colorcillos, pero no tenemos más, no tenemos opción, ¿verdad? Es una glándula que se relaciona importantemente con una vesícula, un colédoco, un conducto que recoge todo el producto pancreático, este es el páncreas, y esto llega importantemente a lo que vamos a llamar, esta es la base del estómago, duodeno y intestino. Hasta allá sigue intestino. Este páncreas trabaja de formas muy interesantes, donde después de este estómago, y que tenemos un duodeno, disculpen si la anatomía, porque ustedes tendríamos que poner la manguerita por enfrente y esto, el colédoco realmente va por detrás de esa situación de la manguerita. Pero más o menos para darles una idea, tenemos aquí una válvula que se llama píloro. Este es el píloro, que después de la cavidad gástrica, donde tenemos una gran cantidad de acidez, estos 25 centímetros de duodeno va a hacer importantemente una función en esta válvula también que tenemos y que le vamos a llamar, es una ampolla que trabaja de una manera muy singular para permitir que los líquidos pancreáticos y biliares puedan expulsarse a este duodeno, donde se juntan con los alimentos que vienen previamente predigeridos después de una cámara gástrica a ingresar a un intestino delgado. Ese páncreas tiene entonces doble función. Es una glándula en la que importantemente o sus funciones las da gracias a que, vamos a dividirlo, cabeza, cuerpo y cola. Por la área de la cabeza ingresa, o más bien sale, una vena, ingresa una arteria que lleva sangre a todo el cuerpo, hasta la cola. Obviamente que la vena drena esa sangre ya utilizada, y otro importante canal linfático que va a llenar de linfa también a esa glándula. Esta glándula tiene doble función, la endocrina o glándula endocrina, porque produce hormonas o produce productos como la insulina que van adentro del sistema, como a la sangre, en este caso sería la insulina, pero también produce otro tipo de enzimas importantes, hormonas, como las pancreatinas y las secretinas, que van a introducir, esas son exócrinas porque no van al sistema, van a un tubo digestor para juntarse con los alimentos y poderlos digerir y llevar a cabo unas funciones enzimáticas importantes en ese alimento.
Cuando la anatomía circundante se altera, obviamente estos flujos se limitan. Ejemplo, para que pueda de dentro hacia afuera, constantemente se está produciendo secretinas y pancreatinas que en el tubo no tiene una bodega y va a crear una producción inmediata con una salida inmediata. Por lo tanto, esto es muy importante. En los alimentos, primero debe de haber la sensación de hambre. Estamos tan acostumbrados a comer con horarios sin necesariamente haya hambre. Aunque con los horarios la gente dice, bueno, es que para tales horas ya tengo hambre. Pero en muchas ocasiones nuestra función intestinal no hace el vacío importante que es lo que ocasiona la sensación de hambre en el duodeno, y va a utilizar esa función de vacío para preparar a todas estas enzimas a que esté presta a los primeros ingresos de alimento. Cuando eso no se suscita y se come sin hambre, tenemos que no hay vacío. Se come porque es hora y no vaya a ser que más tarde, que tenga hambre, no tenga tiempo de comer. Entonces la gente piensa que tiene como molleja de pollo y que puede, o bolsa de pelícano que come, y ahí se puede guardar para cuando tenga hambre entre la digestión. Esto es importante entenderlo porque la gente empieza a comer en condiciones de horario, alterando la función importante de la sensación del hambre. El hambre es un reflejo que induce a 1000 funciones. Primero, la secreción de acidez importante en este estómago. Segundo, el vacío que va a crear dentro de este intestino, de este 25 centímetros de intestino llamado duodeno. Y esto ocasiona que tanto la secreción biliar por el conducto colédoco que se junta con el conducto pancreático esté presto a los primeros alimentos. Gracias a ese vacío puede succionarse tanto los líquidos pancreáticos de secretina y pancreatina como los biliares. Cuando esto no se suscita, empieza a haber remanentes importantes dentro del conducto, lo que hace que empiece a haber una presión más alta dentro del conducto, ocasionando sobre todo a este nivel, al momento de distenderse, va a ocasionar una presión sobre la limitación de drenaje, que sería una vena. Es más difícil porque la arteria tiene una presión que podría responder a una obstaculización y pudiera con esfuerzo pero seguir regando. En cambio, la vena, al no tener presión, siendo un drenaje, fácilmente es ocluida por esa presión mecánica, limitando importantemente los drenados de sangre venosa, incrementándose importantemente dentro del cuerpo pancreático. Se incrementa el dióxido de carbono, o lo que vamos a llamar sangre venosa. Este dióxido de carbono que se incrementa en el páncreas, en todo su tejido, entendamos que el páncreas produce hormonas, y todas las hormonas son estructuras proteínicas importantes. La insulina es una proteína, la pancreatina y la secretina son proteínas importantes. Estas proteínas automáticamente son destruidas hacia una proteólisis in situ dentro de ese páncreas por ese incremento de la CO2. Estas personas empiezan a tener deficiencias de insulina, deficiencias de pancreatina y ocasionalmente también muertes. Cuando esto es muy crónico y muy limitado, empieza a haber muerte celular o falta de crecimiento del tejido celular, en este caso cuerpos de Langerhans, tejido pancreático, y empieza a involucionar este páncreas o crear necrosis. La necrosis o la disminución o atrofia del páncreas le llaman algunos por disminuir, por no tener el tamaño suficiente o la función o la capacidad suficiente de ese páncreas, le llaman algunos páncreas infantil, y eso no es un buen diagnóstico porque estamos entendiendo inadecuadamente. Se piensa por no tener un tamaño suficiente
o una función suficiente este páncreas, le llaman páncreas infantil o disfunción pancreática, o le empiezan a decir pues que este no es capaz de producir insulina, o no es capaz de producir pancreatina, o no es capaz, y por lo tanto lo único que se hace en la medicina alopática es sustituir ese elemento que debería de producir este páncreas. El tratamiento se supone es entonces hay que darle la insulina que supuestamente este no produce, hay que darle las pancreatinas o las panclasas o las secretinas que este se supone no produce, y hacemos una doble atrofia. Cierto es que el paciente, cuando hay estas deficiencias y las empieza a asimilar vía otro sistema, obviamente mejora el cuadro sintomatológico por la falta de ellos, pero eso no resuelve el problema que está ocasionándose en este lugar. Resolver el problema o resolver la causa y diagnosticar y entender qué es lo que está provocando esa circunstancia, eso es lo más importante y la responsabilidad de cualquier médico, que se trate de entender una fisiología pancreática y anatómica, que la entiende y la conoce. Solo que los protocolos dicen, no, esto si falta insulina, denle insulina, si falta pancreatina, denle pancreatinas o denle X. Eso es importante entender, que aunque cierto es que en muchos de los casos la sintomatología cede, no es la solución del problema. La solución del problema, porque estos pacientes se acostumbran a que con la pastillita van a mejorar o mejoran su sintomatología, no se sienten tan mal, y entonces son presa y esclavos de ese medicamento por un tiempo indefinido. Y adjunto a ello, ocasionando cada vez más deterioro, puesto que el problema, que inicialmente fue la falta de drenaje de sangre venosa de este cuerpo, incrementando la CO2, por eso se destruía la condición de insulina y todas las proteínas dentro de ese páncreas. El darle la insulina no va a resolver el problema, sino todo lo contrario. Como no se atiende el problema en sí, sino las repercusiones del problema son las que aparentemente se están atendiendo, entonces creamos en consecuencia un ciclo vicioso de que el proceso fisiológico, cada vez más deteriorante, continúa, porque eso no lo resuelve, y sintomatológicamente parece que el paciente lo está paliando. Me refiero a que únicamente están resolviendo la sintomatología, y veces llega a ser tan severo, o cada vez más severo esto, que llegan a situaciones tales como las necrosis. La necrosis es que cuando llega un momento dado en que el flujo de sangre no es suficiente, empieza a haber muerte celular importante en toda la cola, en la parte más distal del páncreas. Lo que hace normalmente, cuando todavía se supone, consideran que cortar o hacer una cirugía de páncreas, cortar el pedazo necrótico, va a resolver el problema. Tampoco resuelve el problema. El problema necrótico se va a resolver siempre y cuando se mejore el flujo que debe de haber en ese espacio y en ese lugar. Vamos entendiendo entonces, salvo la mejor opinión de ustedes, si tienen alguna pregunta. No, ahorita todo el mundo ya está conectado. ¿Pero están dormidos? No. ¿No? ¿Están despiertos? Ya están oyendo. Ok. Si les llaman la atención alguna pregunta, porque voy a continuar con otra perspectiva, ahora sobre todo la interna y la externa y los flujos que hay en ese páncreas. ¿No hay preguntas? No. Todo con... Oh, perfecto. Bien. Recordemos que este páncreas se encuentra entonces por la parte inferior de este estómago, y por la parte superior, voy a dibujarle con este azul, bueno, para que se note, un colon que va desde donde inicia, donde termina este intestino aquí, continúa y atraviesa un colon transverso que va en el piso de ese páncreas. Cuando este páncreas se limita, o este colon empieza en su parte interna del colon,
empieza a haber importantes residuos de excrementos e inflamación